preguntaba ahorita si realmente ustedes son verdaderos cristianos. Cuando piensas en tu vida, en tu relación con Cristo, ¿pudieras calificarte como un verdadero hijo de Dios? Y si la respuesta es sí, inmediatamente te tengo que preguntar, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué? Mientras estás reflexionando en esa idea, permítame darles algunos casos, unos datos curiosos que me llaman la atención y quiero compartirlos con ustedes. Yo no sé si lo sabían, pero una persona promedio que vive unos 75 años de edad va a caminar unos 120.000 kilómetros en toda su vida. Una persona promedio. Eso es equivalente a darle 3 veces la vuelta a la Tierra. Es decir, cualquier persona promedio que vive unos 75 años de edad va a caminar a una distancia equivalente a darle unas 3 vueltas al perímetro de la Tierra. Y cuando hablo de una persona promedio, no estoy hablando de un atleta ni nada por el estilo. Una persona que camina lo necesario diariamente. Y pudiéramos ampliar esta idea, porque si hubiera un atleta o alguien que está en esa tónica de los 10.000 pasos y pudiera vivir en esa tónica por toda su vida, pues las cuentas se elevarían muchísimo. Pero yo los veo a ustedes desde aquí y puedo decir, vamos a quedarnos con la persona promedio. ¿Les parece? Una persona promedio que camina lo necesario, va a caminar a lo largo de su vida 120.000 kilómetros. Impresionante. Y en ese tiempo, sus pies van a ser la herramienta que le va a acompañar durante todo ese viaje. Son 120.000 kilómetros. Una persona promedio, 75 años de edad. Ahora, permítanme darles un dato más. Nuestros pies, en cada paso que damos, por el impacto que causa el caminar, pudieran soportar hasta 4 veces nuestro peso. O sea, cada paso hace que nuestros pies tengan que sostener 4 veces nuestro peso. Si volvemos a la persona de 75 años que caminó 120.000 kilómetros a lo largo de su vida, esos pies de esa persona habrán soportado 650.000 veces su peso a lo largo de toda su vida. No me voy a meter con el santo, así que no voy a hablar de peso aquí. Usted haga sus propios cálculos. Eso es problema de ustedes. Pero ciertamente cada paso, usted va a hacer que sus pies le soporten hasta 4 veces su peso. A lo largo de su vida, sus pies soportaron 650.000 veces su peso. Si usted no cuida el calzado, si usted no cuida sus pies, posiblemente ese transitar a lo largo de la vida, ese caminar por esas 3 vueltas al perímetro de la Tierra, pudiera convertirse en una tarea sumamente difícil. Y eso nos lleva a pensar que hay cosas que no es muy inteligente negociar. Por ejemplo, un buen calzado, creo que es algo inteligente. Ya uno se da cuenta que llega a su casa después de un día muy ajetreado y lo primero que percibe el dolor o lo cansado del día son nuestros pies. Claro, han tenido que soportarnos durante todo ese día. A lo largo de la vida ellos van a sufrir mucho si usted no cuida algo tan sensible como el calzado que usa. La idea detrás de todo esto es la siguiente. Aquello sobre lo cual estamos establecidos, sobre lo cual hemos decidido fundamentarnos, va a hacer la diferencia entre si permanecemos firmes ante una situación determinada o caemos. Los pies son quienes nos sostienen y si el fundamento que nos sostiene es adecuado, nos podremos mantener firmes ante una situación adversa que tengamos que enfrentar. Eso aplica con la caminata de la vida, aplica para los planes que ustedes han podido trazar para este 2025 y aplica hasta en su relación con Dios. La relación que tú quieres desarrollar con Dios también depende del fundamento sobre el cual estás establecido. Todo depende de ese fundamento. No solo tu caminar, tus metas, tus planes, tus deseos. Y en lo espiritual, lo que quieres vivir en tu vida espiritual, la forma como quieres relacionarte con Dios va a depender directamente sobre el fundamento que estás poniendo debajo de tus pies. Así que si algo debemos atender, si sobre algo debemos ubicar nuestra atención, es sobre el fundamento en el cual estamos parados justo ahora.
Eso puede hacer la diferencia. Un buen fundamento, situaciones adversas, podremos resistir. Un mal fundamento, situaciones adversas, vamos al piso. Como a lo largo de este año, o lo que llevamos de este año, queremos revisar aquellas cosas que van a garantizar que realmente este año pueda ser un año feliz, que este año pueda ser un año de los ahora sí, que al terminar el 2025 podamos cerrarlo y decir, ah, caramba, este año sí fue una bendición. Y que este año pueda cerrar siendo mejor. Si queremos cerrar el año de esta manera, necesitamos revisar nuestros fundamentos. Y quiero dejarles esta mañana la siguiente idea. Hoy quisiera que pensara en esto. Permanecer firmes en las palabras de Cristo es garantía de éxito ante la adversidad. Ese es el fundamento del cual vamos a hablar esta mañana. Si tú permaneces firme en las palabras de Cristo, ellas te van a dar la garantía de éxito ante la adversidad. Porque si de algo podemos estar seguros, es que en nuestra vida tendremos que enfrentar situaciones adversas. Hace 5 años casi, en marzo cumpliremos 5 años, comenzamos el año tal vez de una manera similar a esta. Planificamos, organizamos, los ministerios de la iglesia, tuvimos una reunión, un retiro hicimos incluso para poder organizar lo que sería el año 2020 y nos planificamos y teníamos planes y proyectos. Yo después de enero, en febrero, tenía un compromiso fuera del país, tuve que salir a Colombia a un curso, duré una semana en un curso, luego pasé a San Cristóbal donde tenía que dar unos talleres en el Instituto Bíblico de Benecer y todo estaba perfecto, rodando bien. Llegué un viernes, sábado, el domingo prediqué en la iglesia y ese domingo decretaron pandemia. ¿Se acuerdan? Los venezolanos experimentamos algo que nunca habíamos experimentado. Nos obligaron a estar encerrados en la casa. ¿Saben? No nos planificamos para eso. En nuestra programación, la programación que hicimos como equipo de trabajo de la iglesia, en un retiro que hicimos y oramos, no contemplamos la idea de que tendríamos ese año que desarrollar los distintos ministerios desde casa. Fue una condición adversa. Y cada uno de ustedes vivió la pandemia de distintas maneras, con distintas experiencias. A veces hay situaciones para las cuales no nos preparamos. Pero si el fundamento sobre el cual estás parado, si el fundamento que te sostiene no es suficientemente firme, cuando tengas que enfrentar esas situaciones adversas para las cuales no te preparaste, que quiero decirte, van a venir. No hay manera de evitarlas. Van a venir. Cuando tengas que enfrentar esas situaciones adversas, si tu fundamento no es seguro, vas a caer. Y saben, y el feliz año habrá llegado a su final. Posiblemente cierres el 2025 en el mejor de los casos diciendo, otro año más. Otro año más. Ahora, si queremos que esto sea diferente, entonces el fundamento tiene que ser revisado y seguramente tendrá que ser diferente. Y la propuesta de esta mañana es la siguiente. Si permaneces firme en las palabras de Cristo, revisa tus fundamentos. Y si tu fundamento no es la palabra de Cristo, necesitas cambiarlo, porque la palabra de Cristo es la única garantía de éxito ante la adversidad. Es la única. Y creo que por ahí tenemos que comenzar la mañana de hoy. Les pregunté hace un momento atrás, ¿eres un verdadero creyente? Antes de responderme, sí, porque te voy a preguntar por qué. Revisa tu fundamento. ¿Sobre qué estás parado? La firmeza que sostiene esa afirmación de ser un verdadero cristiano está establecida en qué, o más bien en quién. El Señor nos invita entonces a estar firmes en las palabras de Cristo, porque ella es la garantía, o ese fundamento es la garantía de éxito ante la adversidad. Y para permanecer en las palabras de Cristo es permanecer en Cristo mismo. ¿Saben? Las palabras de Cristo, cuando el Señor dice, si permaneces en mis palabras, de una forma directa está diciendo, permanece en mí, porque sus palabras le representan a Él mismo. Entonces, no estamos hablando aquí de otra cosa más que, si permaneces firme en Cristo, Él te va a guiar
para que pueda salir victorioso ante cualquier adversidad. Y el mismo Señor nos da 3 características que describen a todos aquellos que permanecen firmes en Cristo. Y creo que vale la pena evaluarnos a nosotros mismos y revisar si ciertamente estamos en Cristo, firmes en Cristo. Creo que vale la pena que nos revisemos a nosotros mismos y podamos decir, yo soy un verdadero hijo de Dios, en el contexto del pasaje que vamos a estudiar, yo soy un verdadero ciudadano del reino de los cielos, y la razón por la cual afirmo eso es estas 3 características que vamos a ver a continuación. Hermanos, necesitamos revisar nuestra vida, pero vamos a hacer un trato antes de comenzar a estudiar el pasaje que vamos a leer. Les invito a que busquen Mateo capítulo 7 y vamos al punto final del Sermón del Monte. Esto tal vez es la conclusión de ese sermón tan maravilloso que tenemos allí en el libro de Mateo. Tal vez la predicación más larga que vamos a conseguirnos en la Biblia y por supuesto en el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 5, 6 y 7 desarrollan este sermón y la conclusión de este sermón es justamente lo que vamos a leer a continuación. Pero como esto nos va a dar una marca para que podamos nosotros definir si ciertamente estamos en Cristo o no, el trato que vamos a hacer aquí de entrada es el siguiente. Nos vamos a evaluar nosotros mismos. Prohibido evaluar a la persona que tiene a su lado. Prohibido. ¿Ok? Nada aquello de que, ajá, qué bueno que vino mi esposo porque él tenía que escuchar esto para él. O esto es para ella. Ajá. ¿Escuchaste, mi amor? No, nada de eso. Cada quien va a evaluarse a sí mismo. No va a pensar en nadie, por favor. Usted y yo necesitamos revisar nuestro fundamento. Y si mi fundamento está mal, de nada sirve que el fundamento de mi cónyuge esté bien. Si mi fundamento está mal, de nada sirve que el fundamento de mis hijos esté bien. Si mi fundamento está mal, de nada sirve que el fundamento de mis vecinos estén bien. Necesitamos revisar nuestro fundamento. Así que cada quien va a revisar su propio fundamento. Y vamos a ver en estas palabras del Señor Jesucristo 3 características que describen a aquellos que están firmes en Cristo. Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Pero conocemos esto como la parábola de los 2 cimientos. ¿Saben? En estas palabras el Señor está cerrando el Sermón del Monte. Ya los versículos que quedan a continuación simplemente hablan de la reacción de esa multitud que estuvo escuchando al Señor en este extendido Sermón del Monte. Pero las palabras finales del Señor fueron estas. Y en estas palabras finales, el Señor hace un resumen de todo lo que ha dicho anteriormente y dice, pues quien oye mis palabras y las pone en práctica, entonces este hombre pudiera ser relacionado con alguien sabio. La primera característica que el Señor define de aquellos que permanecen en Él es que ellos obedecen continuamente su palabra. Y esta es parte de esa respuesta a la pregunta que soltamos al principio. ¿Eres tú un verdadero cristiano? Si tu respuesta es sí, pues aquí te doy un primer punto de evaluación. Obedeces permanentemente, obedeces continuamente la palabra de Cristo. El que oye mis palabras y las pone por obras. Y en este punto el Señor nos presenta 2 términos que debemos revisar con cierto cuidado. La primera es la palabra oír. El que oye mis palabras. ¿Saben? Oír allí no es una escucha casual. Se refiere a alguien que con mucha atención escucha la palabra de Cristo. Y al oírla, tiene la intención de comprender profundamente el mensaje. ¿Saben? No es alguien que está distraído, mientras manda un mensajito en el celular, está tratando de captar algo. Bueno, lo que le caiga lo recibe. No funciona así.
el que oye mis palabras, la palabra oír ahí es alguien que se sienta y pone todos sus sentidos, porque necesita recibir plenamente lo que el Señor está transmitiendo a través de su palabra. La intención final de este escuchar, de este oír, es obedecer. Yo necesito la máxima comprensión del mensaje, porque entiendo que eso es determinante para lo que viene a continuación. Así que no estamos hablando de cualquier oír. Es alguien que se detiene y escucha con atención. Si hiciéramos una encuesta aquí, ¿cuántos escuchan con atención el mensaje de la palabra del Señor? A mí me encanta la gente que toma nota, porque hay un dicho popular por allí que dice que más vale tinta débil que mente fuerte. Aquel que dice, tranquilo que todo está registrado aquí. ¿Saben? No hay nada más frágil que lo que usted registra aquí. Con cualquier cosa se olvida. Estamos en un mundo tan lleno de información, y ahora más que nunca, en nuestros celulares tenemos tanta información que corre, que muy fácilmente podemos olvidar lo que pretendemos memorizar, lo que pretendemos retener. Está compitiendo con demasiadas cosas, así que más vale tinta débil que mente fuerte. ¿Saben? Oír implica poner todos mis sentidos, disponer de todos los recursos que yo pueda tener a mi disposición para comprender plenamente el mensaje que se está transmitiendo. Cuando el Señor dice, el que oye mis palabras, ¿saben? Directamente a los destinatarios del Sermón del Monte, el Señor se está refiriendo a esa multitud que estaba allí. El que escucha esto que les acabo de decir, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Lo que les he estado compartiendo a lo largo de este sermón, quien presta atención, quien atiende con mucha seriedad a mis palabras, esa persona tiene algo importante. Él tiene en su corazón la intención de obedecer. Estoy refiriéndome a los que escuchan con atención. Pero las palabras del Señor no solo quedaron registradas allí en el Sermón del Monte, ahora para nosotros aplica a todo el consejo de Dios. Quien presta atención a la palabra del Señor, y ya oír no es solamente el sentido que aplicamos. En el tiempo del Señor, pues la gente que quería tener contacto con la palabra de Dios tenía que oírla. No estaba a la disposición del público la palabra escrita. Nosotros hoy la tenemos en nuestros celulares, la tenemos en físico, tenemos copias de la Biblia en distintas versiones y tenemos recursos que aquellas personas hubieran soñado como un paraíso tener. Pero ahora, cuando tú te fijas en la palabra del Señor, la lees, la estudias, meditas en ella, profundizas en ella, cuando la escuchas, ¿saben? Todo eso conforma la intención del verbo oír que está allí. Ahora, pero escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Por más atención que prestes, no es suficiente. Conozco personas aquí, familias aquí, que se levantan en la mañana y antes de poner el agua para el café, en sus radios transistores, colocan BBN. ¿Saben? La emisora que es 24 horas cristiana. Y decir aquí en Venezuela que antes de poner el agua del café sintonizan una emisora cristiana, ya eso es mucho decir. Ya es decir, tiene una importancia central. Primero el mensaje y después el café. Uf. ¿Saben? Y esa radio está con predicaciones, cantos, signos, 24 horas, en algunos casos ni se apaga en la noche. Toda la noche sonando. Y pudieran decir, ¿saben? Yo soy un cristiano porque en mi casa no cesamos de oír la palabra de Dios. Y eso está bien, pero no lo es todo. Miren que el Señor continúa y dice, o sea, no solo el que oye mi palabra, sino también el que la pone por obra. Y oír y poner en práctica van acompañados por una I que me dice a mí, oír es inseparable a la idea de poner en práctica. Si yo oigo y no pongo en práctica, no estoy haciendo nada. Esa I allí me dice, no es solo oír, no es solo llenar tu casa con la BBN, que me parece genial, pero no es solo llenar tu cabeza, tus ojos,
tu mente con la palabra de Dios, sino que además ahora debes comenzar a ponerla en práctica. Y eso hace una diferencia sustancial. ¿Saben? Si la Biblia llena mi mente, pero no transforma mi manera de vivir, algo raro está pasando. Ahora el Señor dice, el que oye mi palabra y la pone en práctica, la cumple al pie de la letra. Poner en práctica da la idea de seguir como si estuviéramos siguiendo una receta. Yo sé que las mujeres tienen un gen que la saca fuera de esto que voy a decir. ¿Saben? Las mujeres tienen la cualidad de poder comprender medidas como una pizca. A los hombres no nos vino eso. Y si yo le pregunto a una mujer aquí presente que me explique qué es una pizca con las manos atrás, posiblemente no puede, porque pizca tiene que ver con este movimiento. ¿Saben? Para hombres como yo, no voy a meter a todos los hombres aquí, pero personas como yo que necesitan los números muy exactos, pizca me suena a nada. Una pizca, lo que agarras no es nada. Y voy a darle otra, sal al gusto. ¿Al gusto de quién? Yo como todo sin sal. O sea, para mí el gusto no ponle sal a nada. O sea, de alguna forma son medidas que no tienen sentido. Pero ¿saben? Un recetario, si es un buen recetario, debería guiarme paso a paso hasta que el producto final sea exactamente igual al que podría ser un chef experimentado. Por ejemplo, el que tiene el recetario de Scanone, cuando hace una receta de su recetario, debería eso quedar tan bien como si hubiera sido él mismo quien lo preparó. Eso es un recetario. Y si es efectivo, si la cosa sale bien, ese recetario es muy bueno. Tiene todo paso a paso para que un hombre que no sabe cocinar o una mujer que no sabe cocinar, al terminar el proceso, termine dando un plato digno de un chef. ¿Saben? La palabra poner en práctica aquí da la idea de, si tú sigues paso a paso lo que estás oyendo, si pones paso a paso, cumples paso a paso las palabras de Cristo, entonces el resultado final va a ser una vida que se podrá mantener firme a pesar de la adversidad. ¿Saben? Las palabras de Santiago, o en palabras de Santiago en su carta, ilustra esto que estamos hablando aquí de una forma que creo que es contundente. Y creo que la mejor ilustración que pudiéramos sacar para esto de lo que estamos hablando es lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22 al 25. La mejor ilustración viene hablando de lo mismo. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Santiago 1, 22 al 25 dice así. No se contenten solo con oír la palabra. Es que mi casa BBN está 24/7. ¡Qué bueno! Pero no te contentes solo con eso. Es que, hermano, yo voy el domingo en la mañana, llego a la escuela dominical, estamos estudiando la carta a los Efesios, el que no está viniendo a la escuela dominical, mal hecho, y venga, lo invito. Cerrada la cuña, voy al culto, voy los miércoles al estudio bíblico, estoy conectado con los ministerios, de alguna forma estoy continuamente en contacto con la palabra de Dios. No se contente solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Continúa Santiago. Llévenla a la práctica. No oiga solamente, llévala a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Todos los que estamos aquí esta mañana seguramente nos vimos al espejo. El espejo tiene una característica. Te dice si algo está mal, pero no te lo resuelve. Usted se para frente al espejo y dice Santiago, el que oye la palabra pero no la hace, se mira al espejo y se ve despeinado, se mira al espejo y ve que tiene alguna mancha en su rostro y se da media vuelta y no se peina ni se quita la mancha. Y cuando alguien lo ve en la calle le dice, ¿qué te pasó que estás con la cara manchada y despeinado? ¿En serio?
Bueno, lo acabas de ver en tu casa. Ya se te olvidó. ¿Saben? El que oye la Biblia te va a decir, Carlos, esto que está en tu vida tiene que cambiar. Esto que estás haciendo no está bien. Este concepto no puedes seguir alimentándolo. Y comienza la Biblia a marcar en mí aquellas cosas que necesito poner de alguna forma bajo cierto cuidado. Pero si yo solo oigo eso y no comienzo a vivir como la Biblia espera que viva, me engaño a mí mismo. Y esto es contundente. Pareciera Santiago estar diciéndonos, ay, qué cosas, en muchas iglesias pudiéramos tener creyentes que se engañan a sí mismos. Oyen la palabra, la escuchan con atención, quieren comprender el mensaje y comprenden el mensaje, pero no las ponen en práctica. ¿Y qué consiguieron? Se engañaron a sí mismos. Con eso no consiguen nada. Es que en mi casa BBN 24/7. Ah, muy bien. ¿Y qué estás haciendo con eso? La oímos y nada más. Sí, ok. Te engañas a ti mismo. ¿Saben? El que la escucha y la pone en práctica, termina Santiago diciendo allí, recibirá bendición al practicarla. Esa bendición es el poder estar firmes en medio de las adversidades que tendremos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Dijimos al principio, si permanecemos firmes en Cristo, Él es garantía. Las palabras de Cristo serán garantías para poder estar firmes en medio de la adversidad. Hermano, esa garantía solo la vamos a tener al obedecer continuamente su palabra. ¿Saben? Oír y poner en práctica son dos acciones que implican lo siguiente. Son acciones que deben mantenerse continuamente. Yo continuamente debo oír y continuamente debo poner en práctica. Y esa relación no terminará jamás. Quiero hacer una nota aquí aparte, antes de pasar a la siguiente característica. Porque dije que la Biblia, en el ejemplo de Santiago, es como un espejo. Pero saben que en el Antiguo Testamento había un utensilio en el templo que es un tipo de la Biblia, de la palabra de Dios. Estaba el lavacro justo antes de que el sacerdote o el sumo sacerdote entrara al lugar santo y más adelante al lugar santísimo. Ese lavacro era una fuente de bronce pulido. El sacerdote hacía sacrificio y tenía antes de pasar con la sangre del sacrificio al lugar santísimo, tenía que mirarse en el reflejo que ese lavacro, esa fuente llena de agua y con fondo de bronce pulido, él tenía que reflejarse allí para saber si había alguna mancha en su vestido o algo estaba en el lugar donde no tenía que estar, porque tenía que pasar limpio al lugar santísimo. Así que él se reflejaba en las aguas y podía mirar si algo estaba funcionando mal, es decir, el lavacro funcionaba como un espejo. Pero había algo más. Si él estaba sucio, no solo se miraba, sino que de las mismas aguas del lavacro, él se limpiaba. Y ahora ese lavacro es un tipo de la palabra de Dios para nosotros hoy. Porque a diferencia del espejo, la palabra de Dios no solo te dice, aquí tienes una mancha. En ella tenemos el agua que también puede limpiarnos de esa mancha. En la Biblia lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que yo puedo mirarme y la Biblia me va a decir, Carlos, eso está mal. Ajá, y cuando me lavo con el agua de la palabra de Dios, ella me va a decir, lo que se espera de ti es esto. Y cuentas con esto para poder lograrlo. Hermano, la Biblia no solo me dice que está mal, sino también cómo poder seguir adelante. Así que el primer elemento que debo revisar como un hijo del Señor es si realmente estoy obedeciendo a la Biblia. O soy solamente un oidor que oye y sigue de largo. La segunda cualidad, la segunda característica que define a aquel que está firme en Cristo es que evidencia cambios en su manera de vivir promovidos por la palabra de Cristo. Aquel que está firme en Cristo evidencia los cambios que la palabra de Cristo promueve en su vida. Hermanos, hay cambios. Nadie puede pararse y decir, yo estoy en Cristo y no tener cambios.
Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Cuando el Señor establece, si alguno oye y pone en práctica, pareciera estar contrastando a esa persona que oye y pone en práctica con alguien que plantea lo opuesto en un pasaje anterior. Vamos a unos 4 versículos más arriba. Estamos en Mateo 7. Vamos a pasar del 24 al versículo 21. Para atrás. Mateo 7, 21. Dice el Señor esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Interesante esto, ¿no? Con este grupo, el Señor contrasta más abajo diciendo, pero el que oye mi palabra y las pone en práctica, ese es un hombre sabio. Esta gente que está aquí nos va a marcar algo importante. Si usted es un hijo del Señor y está firme en Cristo, su conducta tiene que evidenciar cambios. Porque la palabra de Cristo tiene que dejar cambios evidentes en nuestra manera de vivir. Y lo primero que plantea el Señor en estos versículos es, no se trata de lo que digas, declares, jures o perjures. Usted puede pararse ahora y decir, yo soy cristiano. Ah, muy bien. Pero no se trata de eso. Alguien pudiera levantarse y decir, yo nací en un hogar cristiano, vengo de una familia cristiana, mis padres son cristianos, en mi casa los muebles de la casa eran cristianos, la mesa era cristiana, hasta el televisor, que es mucho decir, es cristiano. No se trata de eso. ¿Saben? Algunos de nosotros logramos hasta desarrollar el vocabulario cristiano. Y en poco tiempo comenzamos a hablar con frases que nos han adjudicado nosotros como características, ¿no? Varón, bendecido. Y usted puede saberse todos los términos que normalmente usan los cristianos, pero de eso no se trata. El Señor dice, en los postreros tiempos, cuando el juez, el Rey de Reyes, que es el tema central del Sermón del Monte, el reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey. Y los ciudadanos del reino son aquellos que a través del Rey pueden vivir de esta manera. El Señor dice, cuando el Rey venga a establecer su reino y venga a juzgar, algunos podrán acercarse diciéndole, Señor, Señor. Y saben esa doble expresión, Señor, Señor, es enfática. Se trata de alguien que es capaz de reconocer en Cristo su señorío, su majestad, su grandeza. Esta persona no es un ignorante, no es un ateo, no es un demonio. Es alguien que vio en Cristo al juez, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si salimos por esa puerta y hacemos una encuesta en un país como el nuestro, usted podrá preguntarle a quien sea, ¿crees tú en Cristo? ¿Y saben cuál va a ser su respuesta? En un 90%, cuidado si no más, sí. Y si le preguntas, ¿quién es para ti Cristo? Posiblemente nos vamos a conseguir con alguien que va a tratar de buscar el mejor calificativo para expresarse de Cristo. Cristo es lo más grande, lo más hermoso, lo más poderoso, es el Salvador del mundo. Y va a buscar la manera de poner a Cristo en el pedestal más alto, como esta gente. Pero que tú seas capaz de reconocer quién es Cristo y ponerlo en el pedestal más alto que se te ocurra, no te hace un ciudadano del reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Interesante, ¿no? Entonces no se trata de lo que digo, sino de la obediencia que tengo a la voluntad del Padre. Hay cambios evidentes en mi manera de vivir que tienen que hacerse notar cuando estoy caminando con Cristo como fundamento. En este año 2025, hermano, quiero decirte que tu vida cristiana necesita dejar de ser simplemente la vida cristiana de alguien que oye, la vida cristiana de alguien que declara cosas, la vida cristiana de alguien que afirma ser tal o cual cosa. Necesitamos ser cristianos
que fundamentados en Cristo, obedezcamos la voluntad del Padre que está en el cielo. No se trata de lo que digas, pero más aún, el Señor sigue ahondando en la cosa y dice, ni siquiera se trata de aquello que presumas. Continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, cuando el Rey venga a juzgar, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ah, caramba. Ahora, esta persona profetizaba. Podía hablar cosas misteriosas y complejas. Y más aún, no expulsamos demonios en tu nombre. Hasta exorcista salió el hombre. Ah, caray. Pero más aún, y no hicimos en tu nombre muchos milagros. Y el Señor le va a responder claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Creo, hermano, profundamente que estas personas hipotéticas que están planteadas aquí llegarán a la presencia del Señor convencidos de que seguían a Cristo. Y el convencimiento no estaba en la obediencia a su palabra, sino que en lo que ellos eran capaces de hacer. Y presumían de esto. Señor, yo profetizaba. Ah, muy bien. Y otro allá, Señor, los demonios me miraban y temblaban. Ah, qué bien. Señor, yo hacía milagros. Y el Señor les va a preguntar, ahora, por casualidad, ¿alguno de ustedes se molestó en hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Ah, Señor, estamos ocupados haciendo cosas extraordinarias. Bueno, el que no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, no puede entrar al reino de los cielos. La expresión hacedores de maldad, apártense de mí, hacedores de maldad, es todo aquello que tú hagas, todo aquello de lo que presumas, que está fuera de la voluntad del Padre. Mi hermano, para el Señor es algo que no tiene ninguna utilidad y no tiene ningún valor espiritual. Qué tremendo, hermano, porque muchos pudiéramos estar en este barco, presumiendo de lo que somos capaces de hacer, pero no estamos viviendo en la voluntad del Padre. Y lo más triste de esto es, muchos pudieran estar siguiendo a personas como estas. Se levantan y dicen, yo hago milagros. Otro, escuchen mis profecías. Y otro por allá diciendo, yo tengo poder sobre los espíritus. Y mucha gente prefiere seguir personas de este tipo que profundizar en la palabra del Señor. Hermanos, y no es el líder a quien tú sigas lo que hace la diferencia. Es que establezcas tu vida en la persona de Cristo Jesús. No hay más. Necesitamos revisar sobre qué está puesta nuestra vida. Tesalonicenses dice que en los postreros tiempos, posiblemente estos que estamos viviendo aquí, vendrán engañadores con estas mismas señales. Personas que harán milagros y harán grandes señales, y el Señor mandará un espíritu de confusión para que aquellos que no quieren buscar la verdad de Dios en su palabra, sino que prefieren irse por los atajos que estos falsos maestros generan, sean engañados por sus señales. ¿Saben? El milagro que Dios espera que tú y yo pongamos en evidencia es el milagro de una vida transformada. Cuando tu vida es transformada por el poder de la palabra del Señor, ¿acaso no es eso un milagro suficiente para que lo puedas exhibir? Ese es el cambio de conducta que el Señor quiere que tú y yo exhibamos. La transformación de alguien que estaba sumergido en el alcohol y ahora en Cristo ha logrado salir adelante. Ahí hay un milagro. Mi hermano, la transformación de un matrimonio fracturado que comenzó a obedecer la palabra del Señor y ahora ha sido restaurado por el poder del Espíritu Santo. Ahí hay un milagro. Hermano, no es ese el milagro que el Señor espera de nosotros. Una vida que ponga en evidencia el cambio de conducta que solo podemos tener cuando obedecemos su palabra. Y en tercer lugar, el Señor dice que quienes permanecen en Cristo superan los obstáculos que le alejan de su palabra. Entonces, obedecen continuamente su palabra. De alguna forma, evidencian los cambios de conducta que plantea la palabra. Y finalmente, alejan los obstáculos o superan los obstáculos que le alejan de la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a entrar propiamente, rápidamente, en lo que hemos definido como la parábola de los dos cimientos. Continuamos al versículo 24.
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Saben, todos conocemos esta famosa parábola. Permítame rápidamente poner en contexto lo que está en el pensamiento del Señor aquí. Ambos constructores construyeron en el mismo lugar. Saben, está pensando en una zona rocosa que en el verano por la sequía las arenas tienden a cubrir y estas rocas terminan cubiertas por capas altísimas de arena. En ese momento, ambos constructores van al mismo sitio para construir. Permítame comenzar con el segundo. El segundo llega y se consigue con aquel lugar cubierto de arena y como su preocupación principal era hacer una casa hermosa, le preocupaba más la fachada, la imagen, que la solidez, el hombre no le importó y levantó la casa sobre la arena que cubría la roca. Pero el otro hombre cavó profundamente, quitó toda la arena que estaba atravesada y cavó hasta llegar a la roca. Y cuando llegó a la roca, levantó la casa. Ahora, para un observador simple, ambas casas eran iguales. Posiblemente alguno de nosotros, si hubiera tenido que comprar una de esas dos casas, a lo mejor se va por la de la arena porque la fachada tal vez era tan hermosa como la otra. Y aparentemente ambas estaban en un lugar seguro. ¿Saben? Creo que el Señor está ilustrando esto. Muchos de nosotros pudiéramos estar en un ambiente en el que creemos que está allí la bendición del Señor. Para el contexto del Sermón del Monte, el pueblo de Israel, para nosotros hoy la iglesia. ¿Cuántos pudiéramos estar en la misma iglesia? Y en la misma iglesia tener a unos que han construido su casa sobre la arena y a otros sobre la roca. El que invirtió todo lo que tiene en la fachada está construyendo sobre la arena. Y el que invirtió todo lo que tiene en los cimientos está construyendo sobre la roca. Hermanos, muchos cristianos, con tristeza tengo que decirlo, son cristianos de pura fachada. Todo es igual. Si tomamos un cristiano de fachada y un cristiano sólido, en la apariencia los dos son iguales. Pero ¿saben qué va a medir la diferencia? Bueno, en la parábola, permítanme dar algunas aclaratorias aquí. Las casas representan la vida misma de los constructores. O sea, cada casa representa la vida. Los vientos, los ríos, las tormentas representan las distintas situaciones difíciles que tendremos que enfrentar. Y esas situaciones, esas pruebas, van a poner en evidencia cuál casa es una fachada y cuál casa está bien establecida. Bueno, cuando el viento comenzó a soplar, cuando la tormenta comenzó a arreciar, cuando los ríos crecieron, cuando la casa que estaba en la roca fue sometida a presión, estos pasaron y la casa quedó firme. Pero cuando la casa establecida en la arena recibió la misma presión, estos tumbaron la casa. Y el Señor es enfático en decir, fue grande su pérdida. Tenemos espiritualmente tantas pérdidas, hay tantas derrotas en la vida de muchos creyentes, porque se han dedicado a levantar una vida llena de fachadas. Los fariseos en el tiempo de Jesús, su vida religiosa era una fachada. Todo aquel que conociendo la Biblia no la pone en práctica, ha determinado establecer su vida sobre una fachada. Hermano, me llama la atención porque en ambos casos el Señor utiliza el mismo verbo oír. Todo el que oye mis palabras y las pone en práctica para referirse al primero. Pero ante el segundo, el Señor dice exactamente lo mismo.
el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Pero el verbo oír es el mismo. ¿Saben? El primero oyó con atención y puso en práctica. El segundo oyó con atención, pero no las puso en práctica. Hermano, ¿cuántos por construir una fachada conocen la Biblia, pero no la practican? Hermano, no se trata de cuánto conoces la Biblia. Qué bueno que la conozcamos. La pregunta es, ¿qué tanto vives en el espíritu de la palabra de Cristo? Sube el río, sube la tempestad y la casa termina cayéndose porque está sobre la arena. Sube la lluvia, el río, la tempestad y golpea la casa y la casa se mantiene firme porque está sobre la roca. Pero para llegar a la roca, este hombre tuvo que quitar toda la arena que le separaba de esa roca que representa en este caso la palabra del Señor. Para ambos, la palabra del Señor estaba allí dispuesta. La arena representa las dificultades de la vida. Hermano, momentos difíciles, momentos de frustración. ¿Saben? Tenía un plan para este año y no lo alcancé. Y cuando eso te golpea, terminas apartándote del Señor. Hasta la burla de la gente pudiera convertirse en esa arena, o en esos vientos, perdón, que te separan del Señor. Y pudieran esos vientos ser lo que de alguna manera atenta contra tus convicciones. Si tus raíces no son profundas, cuando seas golpeado por estas situaciones adversas, terminarás desmoronándote. Necesitamos revisar nuestros fundamentos. El que hace la palabra del Señor cava profundo. El término o la intención de la arena, creo que son esas cosas que nos vende la vida como atajos perfectos para saltarnos el buscar la palabra del Señor. La arena es, construye tu vida sobre tu sabiduría. Tú eres un tipo inteligente. Construye tu vida sobre aquello que has estudiado. Para eso te formaste. Construye tu vida sobre tu orgullo, que nadie sepa cuáles son tus debilidades. Construye tu vida sobre tu amargura, porque la gente que te hizo daño no merece tu perdón. Construye tu vida sobre tus temores, porque mientras más precavido sea, pues el que no arriesga no gana, pero el que no hace nada también se queda paradito allí. Hermano, y podría estar la arena ofreciéndonos atajos que nos alejan del Señor, pero nos permiten vivir una vida por lo menos con lo que nosotros interpretamos con relativa seguridad. Dios no espera que te quedes allí. Él espera que caves profundamente y puedas llegar a la roca. ¿Y qué es la roca? La palabra del Señor. El que permanece en su palabra, junto con ella, permanece para siempre. Hermanos queridos, un verdadero discípulo de Cristo aleja todos los atajos que se pudieran estar presentando y cava profundo hasta llegar a la roca. Quiero preguntarte ahora la misma pregunta con la que comenzamos hoy. ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿Eres un verdadero ciudadano del reino? ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Si tu respuesta es sí, ahora quiero que la valores, el por qué lo valores, en función de estos tres elementos que el Señor ha puesto aquí en juego. ¿Realmente estás obedeciendo de manera continua la palabra del Señor? ¿Realmente estás evidenciando los cambios que la palabra del Señor te invita a dar? ¿Realmente estás quitando los obstáculos que no te permiten llegar a la palabra del Señor? ¿Cómo estás viviendo tu vida? No se trata de lo que digas. No se trata de cómo te vistas. No se trata de lo que dejes ver. No se trata de lo que tengas o de lo que presumas hacer. ¿Eres tú realmente un hijo de Dios que obedece su voluntad o no? El que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre sabio. ¿Eres sabio? ¿O eres ese hombre imprudente? Y saben, no tiene que ver con que estés en la iglesia. Tiene que ver con el lugar que Cristo ocupe en tu vida. Eso hace la diferencia. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar.
Y te invito a la iglesia que esté orando. Y revisando el fundamento en el que está. Yo quiero invitar a todo aquel que no ha tenido un encuentro personal con Cristo a que tomes en esta mañana una decisión sumamente importante. La decisión es la siguiente. Si tú no has depositado tu confianza en Cristo, quiero decirte que no puedes estar firme en Cristo si Él no es el centro de tu vida. Si tu confianza no la has depositado plenamente en Él, no podrá ser tu fundamento a menos que tú entregues a Cristo el control total de tu vida. Si alguien no lo ha hecho esta mañana, yo te invito a que allí donde estás eleves al Señor una oración. Vamos a orar. Y si quieres, me gustaría guiarte en esta oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. He construido mi vida en mis propios criterios. Incluso hasta mi concepto acerca de ti es lo que yo he querido que sea y no lo que tu palabra enseña que es. Te pido perdón y quiero pedirte que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Dios. Deposito mi vida en ti para que me hagas en tu nombre una nueva criatura. En tu nombre oro. Amén. ¿Saben? Todo aquel que deposita su confianza en Cristo tiene allí el punto de partida para poder permanecer en esa vida de victoria de la que estamos hablando aquí. ¿Quieres tener la garantía de victoria en medio de la adversidad? Necesitas revisar tu fundamento. Iglesia de Cristo. De nada vale decir que eres cristiano si no estás obedeciendo su palabra. De nada vale conocer versículos de memoria si no lo estás poniendo en práctica. Y te animo aquí a que cambies ahora tu manera de pensar y dejes de ser un cristiano nominal y dejes de ser alguien que simplemente oye y comprende y entiende y sabe qué hacer, y pasas a ser alguien que comienza a vivir la vida cristiana en obediencia a la voluntad de Dios. Somete tu vida a la voluntad del Señor. Señor, ayúdanos a quitar las arenas de nuestra vida. Todo aquello que nos es un obstáculo delante de ti, ayúdanos a quitarlo. Necesitamos quitarlo. Señor, necesitamos llegar hasta tu palabra, aun cuando cada vez que introduzcamos la pala para sacar la arena, tengamos que enfrentarnos con el dolor que implica vencer nuestro orgullo, vencer nuestra arrogancia, superar nuestra amargura, sanar nuestras heridas, avanzar en medio del temor. Señor, a pesar de que cada palada de estas pudiera estar atentando contra nuestro propio yo, ayúdanos a seguir adelante hasta llegar a la roca. Y establecidos en tu palabra, permítenos construir allí una vida que pueda permanecer firme en medio de la adversidad, sin importar lo que venga. Que tu palabra nos permita mantenernos de pie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.